Okay, our next presenter, nuestro siguiente panelista es Eduardo Clark García Dobarganes, representa la Presidencia de la República, es director de datos para el desarrollo dentro de la Oficina de la Presidencia de la República, es una iniciativa de la coordinación de la Estrategia Digital Nacional para promover el uso de datos en la generación y evaluación de políticas públicas. Es politólogo del Instituto Tecnológico Autónomo de México y hasta recientemente se desempeñó como científico de datos en el Instituto Mexicano para la Competitividad. Muchas gracias y en un momento te pongo la presentación, claro. Ya no dejo que nadie toque aquí. Aquí está, creo. 5, 4, 3, 2, 1, adelante. ¿En este control está? Sí, por favor. Bueno, el clicker está aquí. Nadie toque esto, por favor. Bueno, hola. Primero que nada, agradecer a Infotec por la invitación y a INEGI también por organizar este seminario. Me tocó a mí el día de hoy ser el burócrata infiltrado en un seminario relativamente técnico, entonces espero que disfruten mi presentación. Lo que quiero platicar hoy un poco es lo que llevamos dentro de la Estrategia de la Coordinación Digital Nacional, que es una iniciativa del gobierno federal para incorporar tecnologías de la información en la toma de decisiones de nuestro gobierno día con día. Y la oficina que yo dirijo es un pequeño laboratorio de datos que se llama el Laboratorio de Datos para el Desarrollo, donde nuestra idea es cómo podemos usar los datos que genera el gobierno, los datos que generan entidades privadas, y datos de otras fuentes alternativas, como pueden ser redes sociales, datos de internet, para tomar mejores decisiones de política pública, tanto como crear mejores políticas públicas como implementarlas. Pero primero les platico un poco el contexto de nuestra oficina. Primero que nada, y una muy buena introducción fue la que nos dio Ignacio con su presentación, porque dentro de nuestra oficina se coordina el que será el repositorio oficial de datos del gobierno federal, que va a ser la página de datos.gov.mx, cuyo primer lanzamiento será en alrededor de un mes. Nuestra idea, y somos uno de los países en Latinoamérica un poco más agresivos al respecto, es que casi todos los datos que genera el gobierno federal en nuestro país se empiecen a soltar ya como datos abiertos en un formato preestablecido. Creemos que los datos públicos son verdaderamente un recurso vital para añadir valor en casi todos los sectores de la sociedad, y uno de los problemas grandes que tenemos en nuestro país ahora es que si bien tenemos al Instituto Nacional de Geografía, al INEGI, como un repositorio muy grande, casi toda la administración pública federal libera datos en formatos muy poco compatibles. Es difícil luego encontrarlos, están metidos dentro de las páginas de muchísimas dependencias, de inclusive direcciones generales de las dependencias. Entonces es difícil para nosotros en nuestro país hacer análisis de datos con datos gubernamentales porque no estamos ni siquiera seguros dónde están los datos. Y si es que los encontramos, muchas veces van a estar en formatos cerrados que nos van a dificultar el análisis. Casi todo el seminario, lo que hemos visto con los ponentes de ayer y los ponentes de hoy, son aplicaciones de los datos. En nuestro país, en el caso del gobierno, pues estamos un poco rezagados porque no puede haber aplicaciones si no hay datos relativamente disponibles. Entonces, la Política Nacional de Datos Abiertos que llevamos desde la oficina va a tratar de cambiar este caso. En octubre, el presidente de la República va a dictaminar un decreto de datos abiertos bajo el cual casi todas las dependencias del gobierno federal, las 270 y tantas que son, van a tener que sacar aquellos datos que deben de ser públicos, es decir, aquellos datos que no violentan tanto seguridad nacional, seguridad pública, problemas de privacidad de uso personal. Esos datos que no violentan esas características van a tener que ser liberados por las dependencias. ¿Y a qué me refiero con datos abiertos? Bueno, Ignacio ya hacía casi la misma síntesis. Lo que queremos es que estos datos públicos sean disponibles de formatos estándares. Primero que sean accesibles para todos, que estén en línea, para eso va a ser el repositorio central datos.gov.mx, que sean gratuitos, que estén en formatos abiertos y sean legibles para máquinas. Aquí pauso rápidamente. Uno de los problemas grandes que también tenemos con datos gubernamentales que encontramos es que están hechos para que gente como ustedes y yo veamos la tabla y entendamos qué está pasando. Sin embargo, a la hora que quiere estandarizar grandes cantidades de datos, esto genera un problema muy, muy difícil para el análisis. Desde que muchas dependencias sacan sus tablas de datos en Excel con 5 columnas y tablas mergeadas, que la verdad suena un problema trivial, pero cuando uno trata de incorporar cantidades masivas de datos que generan las dependencias día a día,
hace que sea un análisis imposible porque te sale más caro el caldo que las albóndigas. Vas a tardar muchísimo más tiempo limpiando esos datos antes de poder utilizarlos. Otra de las características que tenemos es que sean de licencia abierta. Todos los datos que salgan del gobierno federal van a ser datos que uno va a poder utilizar, reutilizar y distribuir y cambiar sin tener que pagar ningún tipo de derechos. Y lo más importante para mí en el caso es que sean datos primarios y oportunos. ¿A qué me refiero con primarios? Que muchos datos del gobierno, como lo viene haciendo la Administración Pública Federal en nuestro país, son datos que estaban muy agregados, eran tablas de porcentajes. Lo que queremos es que cada vez más se propicie la cultura de que las dependencias reporten los datos al nivel de agregación más bajo que puedan dar. Desde microdatos, en el caso de que no se violenten condiciones de privacidad personal, hasta por lo menos un datos a nivel localidad, que es o nivel manzana. Entonces, para todo esto, vamos a crear la página datos.gov.mx, una página que sale en alrededor de un mes, y ha sido el resultado de un ejercicio muy largo que llevamos de ir a las dependencias y tratar de capacitarlos para que sepan qué hacer con sus datos, que cataloguen los datos que tengan y que los puedan incorporar a nuestro sistema de una manera estándar. Entonces, ahorita estamos con un programa que se llama Escuadrón de Datos, en los cuales seleccionamos cada 6 semanas a 15 dependencias del gobierno federal y mandamos gente a una sesión semanal con ellos que les enseñe qué hacer con sus datos y cómo prepararlos para el formato abierto. Esto es un poco la arquitectura de la página, pero no se va a ver muy bien. Perdón. El punto de la página... que me rindo. El punto de la página es un poco crear un sistema bajo el cual todos los datos estén en un repositorio centralizado al cual tengan acceso las dependencias que van a subir los datos. Entonces, lo que creamos es un catálogo, bueno, un sistema que llamamos Administración del Proceso de Apertura, con acrónimo ADELA, en el cual un funcionario de la dependencia, el enlace designado de subir los datos de esa dependencia particular, lo que va a hacer es meterse a este sistema, registrarse con las credenciales válidas que le dan el acceso y subir el catálogo de datos de su dependencia, los datos y los metadatos de este catálogo. Todos estos datos se van a subir a un servidor, bueno, a un catálogo de datos que se llama el CKAN. Todo es open source y casi todo es software generado por la Open Knowledge Foundation, y que es más o menos el estándar internacional para este tipo de sitios. Data.gov.uk maneja el CKAN, Data.gov de Estados Unidos maneja el CKAN, y lo que queremos entonces es tener una primera capa que sean los datos en su versión más fuerte, más granular. Sin embargo, sabemos que para que los datos sirvan de algo necesitan tener usuarios. Entonces, si bien un usuario avanzado va a poder bajar los datos en su versión granular, la misma página va a traer una capa de funcionalidades en la cual uno va a poder hacer tabulaciones en tiempo real con un cubo de datos que genera a partir del CKAN para subir capas de distintas dependencias. Es decir, el sistema, dado los metadatos, va a saber cuál es el nivel de granularidad y va a poder comparar con otro tipo de capas. Estamos desarrollando una plataforma, de hecho tenemos un contrato con los fundadores de Mapbox, con DevSeed, que nos van a hacer un mapa open source para cargar todas las capas de información geoespacial que hay en nuestro país y que van a subir este catálogo, para que la página no solo sea un repositorio, sino que también sea una manera de que la gente sepa, sin ser un experto en datos, qué datos hay y los pueda visualizar en tiempo real. Sin embargo, la parte que más nos concierne, en el sentido de Big Data, es la API de la página. Si bien, para ser honestos, de las miles de bases de datos que hemos catalogado hasta ahora, muy pocas caen en los esquemas de Big Data, porque muy pocas en realidad tienen ese tipo de tamaños. Sin embargo, sí hay 3 o 4, en particular la base de estaciones meteorológicas del sistema, de la Comisión Nacional del Agua, la base de facturación del sistema de administración tributaria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí podemos ver en el diagrama, empezamos de la nube donde están los datos básicos, la Administración Pública Federal. La Administración Pública Federal va a poder conectarse mediante un web service a nuestro servidor de apertura ADELA, donde van a poder colgarse al web service. Lo que va a estar pasando es que su sistema de información de datos en tiempo real va a estar alimentando entonces nuestro catálogo de datos, el CKAN. Y a partir de ese CKAN ya los usuarios finales
tanto administraciones públicas como usuarios van a poder hacer ya un pedido particular con fechas o con otro tipo de queries al catálogo de datos. De esta manera obteniendo cantidades muy grandes de datos casi en tiempo real como las van subiendo las dependencias. Y la biología es muy simple. Lo que queremos es empezar con que México por fin empiece a publicar como Administración Pública Federal datos granulares. Estos datos granulares entendemos que un sector muy bajo un sector muy pequeño de la población es el que los utiliza, sí, pero sabemos que este sector es probablemente el que más valor agregado le va a crear al producto. Entonces queremos que los datos abiertos en México vengan desde este lado, desde un lado muy granular y al mismo tiempo también pueden ser consultados por gente, es decir, que ya se crea parte de la observación una molécula de información que es básicamente un tabulado. De esa parte puedas ya visualizar resultados empalmados en capas geoespaciales como pueden ser los municipios y que a partir de eso también puedan generarse sistemas como Reconstrucción MX que ahorita les platicaré. Entonces básicamente esa es la Política Nacional de Datos Abiertos. Sin embargo creemos en Presidencia que la política sería inútil si no incorporamos los datos en la toma de decisiones diaria del gobierno. Para ser muy francos, el gobierno federal ahorita genera bases de datos a diestra y siniestra. Sin embargo, las usan muy poco para guiar cómo van a implementar nuevas políticas públicas. Lo que queremos con el Laboratorio de Datos para el Desarrollo es justo esto. ¿Cómo podemos hacer que los datos que generamos nosotros mismos como gobierno sean usados por nosotros mismos para mejorar la toma de decisiones? Y no solo eso, sino que al transparentar estos datos, los sectores externos de la sociedad civil también puedan evaluar programas del gobierno. Porque la verdad es que entre más mentes haya metidas, entre más personas vean los datos, es más probable que una idea creativa para cómo mejorar una política pública en nuestro país surja. Aquí hay mucho texto. Entonces, ¿qué queremos hacer con este laboratorio? Lo que nos interesa es tener esta serie de datos granulares. Otra cosa que no les platiqué en la página de datos.gov.mx es que otro tipo de datos que no son necesariamente públicos también van a poder recibir nuestro SECAN. Entonces, lo que queremos es crear alianzas con instituciones privadas o otros grupos para poder contribuir bases de datos. Enseñarles a algunas organizaciones mediante convenios bases de datos a las cuales no tendrían acceso normalmente para que ellos también generen productos que incidan en una mejor calidad de vida y unas mejores políticas públicas. La verdad es que el laboratorio es bastante nuevo, tenemos algo así como un mes jalando. Entonces no les puedo enseñar proyectos terminados, pero tenemos un mandato más o menos grande a enfocarnos en 5 temas específicos para este año. El problema de mortalidad materna en nuestro país es muy grande y es uno de los objetivos de desarrollo del milenio. Y es un problema que no hemos atendido de manera puntual. No vamos a llegar nunca a nuestra meta con las actuales tendencias. Y sin embargo, el sector salud de nuestro país genera una cantidad muy grande de datos a un nivel muy desagregado. Muchos de esos datos son públicos ahora y muchos todavía no lo son. Sin embargo, uno de los proyectos grandes que tenemos es cómo podemos a través del uso de datos que va desde los egresos hospitalarios diarios, los egresos hospitalarios por egreso, las muertes particulares con sus distintas comorbilidades, cómo podemos en realidad mejor entender el problema de mortalidad materna. También está el Programa Nacional de Prevención Social del Delito, el Programa de Hacienda de la Democratización de la Productividad y, más interesantemente, el Programa de Atención y Mitigación de Riesgos ante Fenómenos Naturales y la Cruzada contra el Hambre. Uno de los primeros acercamientos que hemos tenido para tratar de usar los datos para generar mejor política pública o por lo menos informar al público de lo que se hace en una política pública en particular es nuestro sitio de Reconstrucción MX. Se acordarán que el año pasado con los huracanes y la tormenta tropical Ingrid y Manuel en la costa de Guerrero hubo una cantidad de desastres muy, muy grande. Uno de los problemas ahí es cómo asignamos de manera eficiente los recursos para reconstrucción. Los recursos para mitigación, más bien para permitir y apoyar a aquellos afectados por recursos naturales. Lo que hemos creado es que Hacienda, evidentemente al auditar casi todos estos recursos, tiene información muy, muy detallada de cuánto dinero se le asigna a diferentes obras de reconstrucción. Este fue un acercamiento muy básico, una clase de proof of concept para enseñarle a Hacienda qué podíamos hacer con sus datos. En primero, ellos tenían unidades tan desagregadas que ni siquiera estaban muy seguros cuánto dinero le estaban dando a cada municipio. Entonces, lo primero que hicimos es un mapa interactivo a nivel municipal. Aquí la página
Aquí son screenshots de la página nada más, pero la página es reconstruccionmx.presidencia.gov.mx, en la cual podrán consultar esto de manera más detallada. La idea es enseñar cómo se asignan los recursos por municipio en nuestro país y tratar de pensar en que estos municipios sí han sido o no perjudicados por las tormentas tropicales, y además empalmarlos con la tasa de marginación en el municipio, es decir, la falta de servicios básicos en ese particular municipio. Una de las cosas que encontramos mucho es que los daños están muy presentes en aquellas zonas muy marginadas ya de por sí. Adicionalmente, incluimos un método de open spending para que la gente pudiera ver más o menos de todo el dinero que se gastó, que son alrededor de 40,000 millones de pesos en aforo de desastres naturales. ¿A qué va este dinero? Puedes ver qué parte del dinero va a medicinas, qué parte del dinero va a reconstrucción vial, qué parte del dinero va a comida, y luego desagregarlo por estados, saber exactamente para qué estados se desagrega de la misma manera. A la derecha. Ok. Otro de nuestros proyectos grandes, como les comentaba, es Cruzada contra el Hambre. Es un proyecto en el cual están involucradas como 15 de las dependencias del gobierno federal, y dinero viene de todas ellas en diferentes programas. Sin embargo, en el mismo sentido que Reconstrucción MX, no sabían muy bien ni siquiera todas las dependencias cómo juntar sus datos y cómo saber a qué municipios en total están dando diferentes cantidades. Entonces, lo que creamos es una herramienta que esta saldrá de pronto sobre el número de beneficiarios totales por municipio en nuestro país para distintos programas que apoyen al programa de la Cruzada contra el Hambre. Tú puedes ver los subsidios que van de cada dependencia para colorear el mapa de manera diferente. Entonces, saber qué tipo de subsidios se otorgan a diferentes municipios, empalmar más subsidios juntos, y en general ver las condiciones de pobreza en nuestro país y cómo se están ejerciendo el programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Finalmente, el proyecto más interesante que tenemos, probablemente se los presentaron ayer si se acordarán, uno de mis colegas, es un proyecto sobre cómo se desplaza la gente durante desastres naturales. Es un proyecto que embarcamos en apoyo de Telefónica Movistar y del UN Global Pulse Lab para entender mejor cómo prestar servicios de apoyo durante desastres naturales, porque ni siquiera estaban muy seguros los de protección civil exactamente dónde poner sus lugares de atención. Uno de los problemas grandes que tenemos, y lo mencionaba alguien del panel, no me acuerdo, es que muchos de los datos que genera el gobierno son datos que va a haber 1 o 3 meses después, si tiene suerte, si la dependencia está ajustando a cifras mensuales, a cifras trimestrales. Lo que queremos hacer con la iniciativa Datos Abiertos es un poco agilizar ese proceso para poder tomar decisiones más rápido. A veces uno va a implementar una política pública muy costosa y no va a saber si la política pública falló hasta después de 1 año. Es dinero mal gastado, es dinero que es de todos y es dinero que podría ser utilizado para hacer otras cosas. Esa es una de las razones por las que queremos desde la Presidencia de la República que motivar el uso de datos es vital para mejorar la gestión pública en nuestro país. Y gracias. Bueno, y un anuncio parroquial un poco antes. También otra de las iniciativas que tenemos es publicar datos para que la sociedad civil nos ayude a tener mejores ideas. Uno de los ejercicios que tenemos ahora pronto y que invito a algunos aquí, en particular a los que tengan, a los científicos de datos, matemáticos o ingenieros en sistemas, tenemos en el marco del Campus Party a final de este mes en Zapopan, tenemos un datatón en el cual, en colaboración con el gobierno municipal de Zapopan, hemos liberado bases de datos a las que normalmente no se tendría acceso, como es delito georreferenciado a nivel calle, como es uso de antenas de llamadas telefónicas, otras bases, eventos masivos en Zapopan, y lo que queremos es invitar al público a que nos ayude a encontrar un insight de política pública para mejorar la implementación de política pública en Zapopan en particular en este momento. Entonces los invito a visitar dataton.datos.gov.mx, y nacionales extranjeros, nos encantaría que participaran ahí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a Eduardo y a todos los panelistas
Creo que a pesar de las contingencias y de los retrasos se cumplió con la meta, estamos a tiempo.